están? Bienvenidos a Frecuencia USIL. Bienvenidos a Contacto USIL, el programa dedicado a reencontrarnos con aquellos que como estudiantes pasaron por nuestras aulas. Sí, los exalumnos de USIL que se encuentran en diferentes partes del mundo o de nuestro país poniendo en práctica todos los conocimientos adquiridos durante su estancia en nuestra casa de estudios. Soy Ana Carrasco y te voy a acompañar para conocer a estos profesionales y saber sobre su vida profesional, sus proyectos, emprendimientos o por su intermedio conocer qué sucede en los diferentes lugares donde se encuentran. El día de hoy tenemos como invitado desde Washington, Estados Unidos, a Hannah Hodali, comunicador corporativo MBA, experto en comunicación externa, interna, sostenibilidad y asuntos públicos, miembro del comité consultivo de la carrera de comunicaciones y, por supuesto, exalumno de la misma. Hannah se encuentra residiendo en la ciudad de Washington, donde estudia el Master in Political Management en the George Washington University. Como comunicador, Hannah tiene una visión muy importante sobre el actual momento político que vive los Estados Unidos, y luego de los últimos acontecimientos registrados allí y estando a puertas del cambio de gobierno, lo hemos contactado y le vamos a quitar algo de su valioso tiempo para hacerle algunas preguntas al respecto. Hannah, muchas gracias por este contacto, por tu tiempo y por las respuestas que puedas entregarnos. En principio, desearía preguntarte, siendo esta la tercera vez en la historia norteamericana que se aplica el impeachment contra un mandatario, ¿cuáles crees tú serán o son ya las consecuencias políticas del juicio que aprobó el Congreso norteamericano contra Donald Trump? ¿Y en cuánto se parecen a los dos primeros casos registrados con los presidentes Andrew Johnson en 1866 y Bill Clinton en el 98? Muchas gracias por la invitación. Aquí en Washington se viven días de tensión. Faltan pocas horas para que el presidente electo Joe Biden asuma formalmente la presidencia bajo extremas medidas de seguridad tras los lamentables hechos ocurridos en el Capitolio el pasado 6 de enero. A ese escenario se debe sumar el juicio político al presidente Donald Trump. Como se sabe, la Cámara de Representantes del Congreso decidió iniciar un segundo juicio político, o el llamado impeachment, a Trump, un año después de que el Senado lo absolviera de sus juicios tras ser acusado de conspirar con el gobierno de Ucrania para obtener un beneficio electoral y por obstruir la justicia. Esta vez el presidente Trump es acusado de incitación a la insurrección, por animar a sus seguidores a protestar en el Capitolio, en donde cientos de personas irrumpieron ilegalmente en la sede del Congreso para detener la certificación de la victoria de Biden. Así, el presidente Donald Trump se convierte en el primero en estar 2 veces involucrado en un juicio político. Lo cierto es que la amenaza del impeachment ha estado presente para numerosos mandatarios estadounidenses, pero solo 2 fueron llevados a este juicio antes que Trump. El más reciente es Bill Clinton en el año 1998, quien fue procesado tras ser acusado de perjurio frente a un gran jurado y por obstruir la justicia por el conocido caso de Mónica Lewinsky. El otro presidente llevado a juicio político fue Andrew Johnson en el año 1868, 11 días después de que destituyera a su secretario de guerra, con quien no estaba de acuerdo en políticas de la nación. Y esta destitución escaló hasta ponerse en duda la idoneidad de Johnson para el cargo. Tanto en el caso de Clinton como en el de Johnson no se lograron los votos necesarios en el Senado para declararlos culpables. Es importante recordar que lo que hemos visto en estos días es la acusación contra Trump en la Cámara de Representantes. Aún falta pasar por el juicio político propiamente dicho en el Senado, donde se verá si es condenado o no, y se necesita para condenarlo una supermayoría, es decir, 2/3 de los votos del Senado. Lo que se especula es que la intención de hacer este juicio político a tan pocos días del cambio de gobierno es en realidad una forma de impedir que Donald Trump pueda volver a postular en una siguiente elección. Si es declarado culpable, el Senado podrá votar para descalificarlo de servir en un futuro en cualquier cargo federal y para ello requiere una mayoría simple. Además, se especula que lo que se busca es quitarle beneficios que se otorgan a los expresidentes. Sin duda, estamos viviendo un momento histórico para la democracia en los Estados Unidos. Ok, entiendo. Un momento complicado políticamente el que se vive actualmente en los Estados Unidos, como tú bien dices. Hannah, a propósito de lo que mencionas, hay quienes han opinado que la toma del Capitolio por parte de los seguidores del presidente Donald Trump probablemente ha puesto en duda la solidez del sistema democrático norteamericano. ¿Acaso esta acción podría asumirse como un cambio de actitud radical del ciudadano estadounidense que pone en peligro el sistema? ¿Cuál es tu percepción en relación a esto?
Debemos ver estas acciones en el contexto en el que se dan y no podemos generalizar. Ha sido una jornada compleja y lamentable la que se vivió el 6 de enero. Pero una constante en los medios de comunicación, pero también en las conversaciones que se tienen con ciudadanos, es calificar estos hechos como actos de vergüenza y de mucho dolor que ocasionaron la muerte de 5 personas, incluyendo un miembro de la policía del propio Capitolio. Muchos, incluyéndome, quedamos absolutamente sorprendidos de la forma en que se dio esta toma del Capitolio. Hay un recelo en la seguridad, en la confidencialidad que se siente al visitar los interiores del Capitolio que no coinciden con lo que hemos visto en nuestras pantallas y en vivo para quienes tuvimos la posibilidad de estar cerca del lugar de los hechos. La solidez del sistema democrático debemos medirlo no solamente por este acto de violencia, sino las consecuencias del mismo y por los actos de las autoridades y los ciudadanos para condenarlos. Existe un sistema político que hoy se está haciendo cargo para buscar responsables. El propio impeachment al presidente Trump es parte de ese proceso. Las investigaciones del FBI también son parte de ese proceso. Incluso hay sectores optimistas que creen que la democracia saldrá fortalecida. En tiempos de incertidumbre y confusión, los principios y los valores democráticos por delante, es el camino correcto de actuar. Lo que vimos aquella noche, cuando se restablece el orden, es que los demócratas y los republicanos se vuelven a juntar en el Congreso para continuar con la certificación de la victoria de Joe Biden y garantizar que este miércoles al mediodía pueda asumir, dando una clara señal de institucionalidad. Un aprendizaje de que debemos llevarnos es que las palabras importan. La retórica negativa se traslada en acciones que luego vamos a lamentar. Un discurso extremista, independientemente de la ideología que venga, es nocivo para la democracia. Y por eso debemos apoyar la protesta legítima, pero no la violencia. Ahí está claramente la diferencia. Muy ilustrativo tu análisis, Hannah. Creo que en todo el mundo se espera que la situación de los Estados Unidos regrese a su cauce al 100% y que el modelo democrático norteamericano, modelo que podríamos decir casi universal, no sea perjudicado por estos hechos. Finalmente, Hannah, y ya para terminar este contacto, quisiera preguntarte si después de todo lo sucedido y cuestionado en el periodo de Donald Trump, el escenario político y social que tendrá al frente el nuevo presidente norteamericano Joe Biden será probablemente el más complicado que se encuentre un mandatario estadounidense en las últimas décadas. Si bien el resultado del juicio político al presidente Donald Trump es aún una incógnita, dado que para lograr el apoyo de los 2/3 de los senadores, los demócratas deberían contar con por lo menos 17 senadores republicanos de su lado, algo que parece a estas alturas poco probable. Lo cierto es que existe un riesgo de desenfoque en las prioridades para el nuevo gobierno de Biden y el Congreso. Biden ha señalado que dentro de sus prioridades estará el combatir la pandemia COVID-19, que ha cobrado la vida de más de 400.000 estadounidenses y más de 23 millones de contagiados en este país. Es más, acaba de presentar el presidente electo Biden un plan para sus 100 primeros días que incluye un agresivo esfuerzo por impulsar la vacunación de por lo menos 100 millones de personas en esos 100 primeros días, además de un programa para impulsar la reactivación de la economía. Con esta enorme tarea por delante, a la que se suman iniciativas vinculadas a la inmigración, el nuevo gobierno, que contará con una Cámara de Representantes y un Senado demócratas, no puede darse el lujo de distraerse. El juicio político ocupará gran parte de la agenda del Senado, demorando iniciativas que Biden quiere impulsar. Por el lado republicano, se señala que el proceso de impeachment solo mantendrá viva la división entre los ciudadanos, donde aún el presidente Trump tiene un respaldo que bordea aproximadamente 40% según los últimos sondeos. Continuar con un entorno conflictivo en medio de un juicio político también irá contra una de las promesas de campaña de Joe Biden, que era buscar la unidad nacional. Empezará así pues un proceso de negociación política para acelerar el impeachment, y de esta manera el Senado puede enfocarse en acompañar a Biden en su plan de los 100 primeros días, ahora que tiene capital político e influencia para impulsar cambios. Debemos esperar a ver cómo se desarrollan los hechos en las próximas horas, y esperamos que la normalidad vuelva para que este país pueda enfocarse en las grandes tareas que tiene por delante.
Hanna, muchas gracias por tus respuestas y tu análisis. Creo que podría decir que este contacto contigo ha sido una verdadera clase online de política internacional y por ello estamos muy agradecidos. Muchas gracias por estar con nosotros y compartir con nuestra audiencia. La mejor de las suertes en todos tus proyectos y esperamos contactarte en una nueva oportunidad. Bien, ese fue desde Washington, Estados Unidos, Hanna Hodali, comunicador corporativo MBA, experto en comunicación externa, interna, sostenibilidad y asuntos públicos, miembro del Comité Consultivo de la carrera de Comunicaciones y, por supuesto, exalumno de la Universidad San Ignacio de Loyola. Hasta aquí nuestro programa. Soy Ana Carrasco y tuve el gusto de estar con ustedes en esta edición de Contacto USIL, transmitido a través de las redes sociales de Radio Frecuencia USIL. Nos reencontraremos próximamente. Gracias por su conexión. Chao, chao.